Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. En esta ocasión voy a hacer una crítica de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que la vi hace unos cuantos días. Esta segunda parte me ha gustado, pese a que la primera me pareció en su momento más fresca y original, ya que era el momento en el que conocíamos a estos nuevos personajes, de los que pocas personas, quitando los que realmente conocían ya los cómics, conocían tanto porque no eran, digamos, los típicos superhéroes de Marvel. Y en esta segunda ya ha pasado un poco de tiempo y vemos que se empieza a desarrollar un poco más a esos personajes y su relación los unos con los otros, y también un poco a darles el trasfondo que no le habían dado en la primera parte. Con respecto a la estrategia de marketing de Marvel, me ha gustado que hayan sido cautos con respecto a los trailers, de no mostrar demasiado. Realmente por los trailers me daba la impresión de que los Sopranos iban a ser los enemigos principales y el tema del padre de Peter sí iba a tener importancia, pero no la que acaba teniendo en la película. En esta segunda parte se le da mucha más importancia que en la primera al humor. Si ya bastante humor había en la primera parte, en esta tiene incluso el doble de ración. Lo que pasa es que a veces se hace un poco infantil en algunas partes y algunos chistes son un poco forzados, pero en la mayoría está bastante bien y te ríes con la película. El ritmo de la película es bastante irregular, sobre todo en una parte en la que los guardianes se separan, a la mitad de la película más o menos, y además la parte importante de la trama tarda bastante en despegar, más o menos hasta cerca del final. En cuanto a los personajes, vemos que en esta segunda parte se desarrollan un poco más, algunos más que otros. El personaje de Baby Groot aporta cierta ternura a sus escenas y no se hace pesado verlo porque no ocupa tampoco demasiado metraje de la película. Aunque tiene una escena en particular al principio de la película bastante graciosa, que es la escena de los créditos iniciales. Al igual que en la primera película, estos créditos se suceden con una escena musical. En este caso, vemos en segundo plano a los guardianes peleando con el bicho gigante que vimos en el tráiler, y en primer plano vemos a Groot bailando con una música que estaba puesta en un aparato ahí. Con respecto al personaje de Gamora, la profundidad que se le intenta dar al personaje viene dada por que nos enseñan un poco cuál es su relación de rivalidad, sobre todo con su hermana, y también en cierta manera nos intentan empezar a enseñar un poco un romance entre ella y Peter Quill, pero no se nos hace nada forzado porque en sí ya mostraron algo de esto en la primera entrega y no se hace nada pasteloso. Al personaje de Rocket también se le da un poco más de trasfondo, sobre todo porque en la película nos dan a entender ciertos paralelismos entre su personaje y el personaje de Yondu. El personaje de Drax es el único que no me ha gustado mucho en esta segunda parte porque está un poco desdibujado, es un poco caricatura de sí mismo. En la primera parte vimos que era un hombre que estaba resentido con el mundo por lo que había pasado con su mujer y con su hija. Y en esta segunda parte, quitando una escena que tiene con Mantis, que es un poco más seria, es básicamente un chiste con patas. Se pasa toda la película haciendo bromas, algunas demasiado fáciles. El personaje principal, Peter Quill, claro está, se le da bastante desarrollo, nos presentan bastante de su historia pasada, ya sea de su padre biológico como Yondu, que en cierta manera es casi el padre que le crió y el que realmente lo ha tratado como eso, como su propio hijo. Y toda la historia gira en torno a él. En cuanto a los nuevos personajes, el personaje de Ego me ha gustado bastante. En un principio nos lo presentan únicamente como el padre de Peter y poco a poco vamos entendiendo que esconde algunos secretos oscuros y al final vemos que es el malo. Sus ambiciones creo que en cierta manera son entendibles. Me refiero, no se me hace un personaje plano, no es el típico soy malo por ser malo. Y lo único es que realmente no me parecía una amenaza para la historia o para el universo durante la película, porque realmente quedaba claro que sin su hijo no podía optar a hacer ese tipo de cosas, a extenderse por todo el universo como él quería hacer. Quiero hacer una mención especial al momento en el que lo rejuvenecen. Últimamente lo están haciendo mucho con algunos personajes, ya les queda bastante bien con el personaje de Michael Douglas en Ant-Man, y aquí también está bastante logrado. Con respecto a los otros personajes nuevos, el personaje de Mantis realmente no se me ha hecho pesado, pero tampoco es que realmente me haya llegado mucho. Tiene algún momento gracioso, pero todavía
creo que necesitan ahondar un poco más en él. Con respecto a los soberanos, en sí me han decepcionado un poco, pensaba que iban a tener más importancia en la película por lo que dije antes, por lo que vi en los trailers, pero bueno, por lo que se ve en la escena post-créditos parece que ellos van a ser importantes en la siguiente entrega. Me gustaría destacar en particular el personaje de Yondu, es para mí de los que más trasfondo se le da en la película, nos muestran un poco sobre su pasado, el hecho de que lo desterraron de los mercenarios, el personaje de Stallone que aparece al principio de la película, que cuando aparece, por el carisma que desprende, siempre se come la pantalla. Para mí tiene además de las escenas una de las escenas de acción más importantes de la película, que es en el momento en el que él, Rocket y Groot se cargan a toda la tripulación de amotinados y ese final en el que se sacrifica por el que él considera su hijo y acaba teniendo ese funeral galáctico que también me gustó bastante. Y quiero hacer énfasis en esto porque me gustó que realmente se atrevieran a matar a ese personaje, es decir, que nos muestren que en esas películas realmente puede morir alguien, porque hasta ahora es cierto que en muchas de las películas de Marvel habíamos visto daños en diferentes personajes, pero que realmente salían de todas ellas sin que realmente les pasara nada grave a ninguno. Si hay algo que me gusta de esta película es que parece que en sí complementa a la primera entrega y como que intenta atar ciertos cabos que quedaron un poco inconclusos en esa primera película. Los trailers no llegan a arruinarte la película, aunque en cierto momento es cierto que puedes empezar a darte cuenta de lo que va a pasar. En el apartado artístico, al igual que la primera parte, los efectos especiales son una pasada, las escenas de acción son flipantes y lo único es, comparándolo con la primera parte, que en cuanto a los diseños, de los lugares por los que pasamos, de los propios personajes, en la primera parte eran un poco más oscuros y en esta son bastante más coloridos, sobre todo cuando alcanzamos la zona en la que llegamos al planeta de Ego. Como en la primera parte, el aspecto musical está bastante cuidado, con bastantes canciones de la época de los 70 y 80. En ese sentido, al igual que la primera, cumple con creces. En la película hay numerosos cameos y guiños, ya sea a la propia Marvel y también a diferentes cuestiones de la cultura de los 70-80. Pues tenemos por ejemplo los cameos de David Hasselhoff, un cameo de Stan Lee, como suele ser habitual en las películas de Marvel, y también podemos ver en dos momentos de la película otra vez a Howard el Pato, como ya pasó en la película anterior, y también hay un momento en el que vemos una representación de la figura de Pac-Man, en uno de los momentos de más acción de la película. Además de eso, tenemos las escenas post-créditos, en este caso hay hasta 5 escenas post-créditos. En general me ha gustado bastante la película, aunque eso, me quedo con la primera. En cuanto a las escenas post-créditos, hay 3 escenas que son de un estilo humorístico y 2 que son una un poco homenaje para los fans y otra interesante para el futuro de la saga. En una de las escenas, el subordinado de Yondu se pone a probar la aleta y la flecha de su antiguo jefe y acaba sin querer apuñalando al personaje de Drax. En otra de las escenas volvemos al cameo con Stan Lee, que lo habíamos dejado vestido de astronauta en medio del espacio hablando con los vigilantes y vemos que estos lo dejan hablando de sus cosas. Yo pensaba que Marvel ahora mismo no tenía los derechos de los vigilantes. Eso me sorprendió bastante. En otra de las escenas se nos muestra que Groot ya ha alcanzado la adolescencia y ahora mismo está bastante pasote, está con videojuegos y vemos que tiene una pequeña discusión con Peter. En otra de las escenas, que es un poco homenaje hacia los fans, vemos que el personaje de Sylvester Stallone se reúne con unos mercenarios que antiguamente fueron sus compañeros. Y aquí estamos viendo la que fue la primera formación oficial de los Guardianes de la Galaxia en los cómics. Y la última escena post-crédito es la más interesante de todas y que conectará con el futuro de la saga. En esa escena vemos que la líder de los soberanos ha creado a un superhumano para acabar con los Guardianes de la Galaxia. Y es bastante interesante para los que conocemos algo de los cómics, porque sabemos, aunque realmente no se llega a ver, aunque mencionan el nombre, que dentro del sarcófago con el que termina esa escena está el personaje de Adam Warlock, que será bastante importante para un futuro. Y bueno, espero que os haya gustado la crítica y ya nos vemos otra semana cuando vea la siguiente, que en este caso creo que será la de Alien Covenant, que estoy deseando verla. Hasta otro día.